Bienvenidos a Palabras de Fuego, un espacio para profundizar en nuestra fe a través de la lectura espiritual. En este audiolibro recorreremos juntos la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, escrita por el Papa Francisco. Antes de comenzar, nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, del Santo Padre Francisco, a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Capítulo 2. Jesucristo siempre joven. Jesús es joven entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Por eso el sínodo dijo que la juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el propio Jesús vivió santificándola. ¿Qué nos cuenta el Evangelio acerca de la juventud de Jesús? La juventud de Jesús. El Señor entregó su espíritu en una cruz cuando tenía poco más de 30 años de edad. Es importante tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud, comenzó su misión pública y así brilló una gran luz, sobre todo cuando dio su vida hasta el fin. Este final no era improvisado, sino que toda su juventud fue una preciosa preparación en cada uno de sus momentos, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio, y toda la vida de Cristo es misterio de redención. El Evangelio no habla de la niñez de Jesús, pero sí nos narra algunos acontecimientos de su adolescencia y juventud. Mateo sitúa este periodo de la juventud del Señor entre dos acontecimientos: el regreso de su familia a Nazaret, después del tiempo del exilio, y su bautismo en el Jordán, donde comenzó su misión pública. Las primeras imágenes de Jesús joven adulto son las que nos la presentan en el gentío junto al río Jordán para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista, como uno más de su pueblo. Este bautismo no era como el nuestro, que nos introduce en la vida de la gracia, sino que fue una consagración antes de comenzar la gran misión de su vida. El Evangelio dice que su bautismo fue motivo de la alegría y el beneplácito del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Enseguida, Jesús apareció lleno del Espíritu Santo y fue conducido por el Espíritu al desierto. Así estaba preparado para salir a predicar y a hacer prodigios, para liberar y sanar. Cada joven, cuando se sienta llamado a cumplir una misión en esta tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios: Tú eres mi Hijo amado. Entre estos relatos encontramos uno que muestra a Jesús en plena adolescencia. Es cuando regresó con sus padres a Nazaret, después que ellos lo perdieron y lo encontraron en el templo. Allí dice que les estaba sujeto, porque no renegaba de su familia. Después, Lucas agrega que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. Es decir, estaba siendo preparado, y en ese periodo iba profundizando su relación con el Padre y con los demás. San Juan Pablo II explicaba que no crecía solo físicamente, sino que se dio también en Jesús un crecimiento espiritual, porque la plenitud de gracia en Jesús era relativa a la edad. Había siempre plenitud, pero una plenitud creciente con el crecer de la edad. Con estos datos evangélicos podemos decir que en su etapa de joven, Jesús se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema. En la adolescencia y en la juventud, su relación con el Padre era la del Hijo amado, atraído por el Padre, crecía ocupándose de sus cosas. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Sin embargo, no hay que pensar que Jesús fuera un adolescente solitario o un joven ensimismado. Su relación con la gente era la de un joven que compartía toda la vida de una familia bien integrada en el pueblo. Aprendió el trabajo de su padre y luego lo reemplazó como carpintero. Por eso, en el Evangelio una vez se le llama el hijo del carpintero y otra vez sencillamente el carpintero. Este detalle muestra que era un muchacho más de su pueblo, que se relacionaba con toda normalidad. Nadie lo miraba como un joven raro o separado de los demás. Precisamente por esta razón, cuando Jesús salió a predicar, la gente no se explicaba de dónde sacaba esta sabiduría. ¿No es este el hijo de José? El hecho es que Jesús tampoco crecía en una relación cerrada y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos.
Así entendemos por qué sus padres, cuando regresaban de la peregrinación a Jerusalén, estaban tranquilos, pensando que el jovencito de 12 años caminaba libremente entre la gente, aunque no lo vieran durante un día entero. Creyeron que estaba en la caravana, hicieron un día de camino. Ciertamente, pensaban que Jesús estaba ahí, yendo y viniendo entre los demás, bromeando con otros de su edad, escuchando las narraciones de los adultos y compartiendo las alegrías y las tristezas de las caravanas. El término griego utilizado por Lucas para la caravana de peregrinos, sinodía, indica precisamente esta comunidad en camino, de la que forma parte la Sagrada Familia. Gracias a la confianza de sus padres, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás. Su juventud nos ilumina. Estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y se prepara para realizar su misión. Esto implica madurar en la relación con el Padre, en la conciencia de ser uno más de la familia y del pueblo, y en la apertura a ser colmado por el Espíritu y condecido a realizar la misión que Dios encomienda, la propia vocación. Nada de esto debería ser ignorado en la pastoral juvenil, para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de las familias y del mundo, o que los convierta en una minoría selecta y preservada de todo contagio. Necesitamos, más bien, proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los lancen al encuentro con los demás, el servicio generoso a la misión. Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino desde su propia juventud, que comparte con ustedes. Es muy importante contemplar a Jesús joven que nos muestra los evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes características. Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado, sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro, abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús, todos los jóvenes pueden reconocerse. Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido, y también es la juventud de un universo que espera con dolores de parto ser revestido con su luz y con su vida. Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial, que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena. En dos detalles curiosos del Evangelio de Marcos puede advertirse el llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la pasión del Señor aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús, pero que huyó desnudo. Un joven que no tuvo la fuerza de arriesgarlo todo para seguir al Señor. En cambio, junto al sepulcro vacío, vemos a un joven vestido con una túnica blanca, que invitaba a perder el temor y anunciaba el gozo de la resurrección. El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. Nos invita a mirar los verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos quietos, sino para que imitemos al sembrador que miraba las estrellas para poder arar el campo. Dios nos enciende estrellas para que sigamos camino. Las estrellas brillan alegres en sus puestos de guardia. Él las llama y le responden. Pero Cristo mismo es para nosotros una gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche, porque Él es la estrella radiante de la mañana. La juventud de la Iglesia. Ser joven, más que una edad en un estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su larguísima historia. En realidad, en sus momentos más trágicos, siente el llamado a volver a lo esencial del primer amor. Recordando esta verdad, el Concilio Vaticano II expresaba que rica en un largo pasado, siempre vivo en ella, y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. En ella es posible siempre encontrar a Cristo, el compañero y amigo de los jóvenes. Una iglesia que se deja renovar. Pidamos al Señor que libere a la iglesia de los que quieren avejentarla.
esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pidamos para que la libere de la otra tentación. Creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece. Creer que se renueva porque se esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. No, es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva en la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente. Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros. Todos tienen que sentirnos hermanos, cercanos como los apóstoles, que gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Pero al mismo tiempo, tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo porque ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe, al darlo todo sin medir los peligros, y vuelve a buscar falsas seguridades mundanas. Son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerla joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con la humildad. Ellos pueden aportarle a la Iglesia la belleza de la juventud, cuando estimulan la capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Quienes ya no somos jóvenes, necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, y la cercanía crea las condiciones para que la Iglesia sea un espacio de diálogo y de testimonio de fraternidad que fascine. Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes. La escucha hace posible un intercambio de dones en un contexto de empatía. Al mismo tiempo, pone las condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón de modo incisivo y fecundo. Una Iglesia atenta a los signos de los tiempos. Para muchos jóvenes, Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús, cuando viene presentada en modo atractivo y eficaz. Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar, y para ello necesita también recoger la visión y aún las críticas de los jóvenes. En el sínodo se reconoció que un número consciente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada de la Iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos incluso piden expresamente que les dejen en paz, ya que sienten su presencia como molesta y hasta irritante. Esta petición con frecuencia no nace de un desprecio acrítico e impulsivo, sino que hunde sus raíces en razones serias y comprensibles. Los escándalos sexuales y económicos, la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes, el poco cuidado de la preparación de la homilía y en la explicación de la palabra de Dios, el papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de las comunidades cristianas, la dificultad de la Iglesia para dar razón de sus posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea. Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una iglesia que se manifiesta humildemente, segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes reclaman una iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver a una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por 2 o 3 temas que la obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a descubrir mejor el Evangelio. Una iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que la haya comprendido plenamente. Más bien, tiene que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable. Por ejemplo, una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio,
Una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada, será capaz de hacer suyos de estos reclamos de derechos y dará su aporte de convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el Sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esa es la reacción de una Iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Palabras de Fuego y a unirte a nuestro club de lectura, donde compartimos y profundizamos juntos en los libros que estás escuchando. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien más. Nunca sabemos a quién puede encenderle el corazón. Y si la plataforma donde nos escuchas lo permite, ayúdanos valorando este episodio con un like, una reseña o una calificación. Nos escuchamos mañana.